La homosexualidad tenía presencia en la mitología griega y se representaba de diversas maneras. En la sociedad griega antigua, la comprensión de la sexualidad era diferente a las visiones contemporáneas, y las relaciones del mismo sexo no se consideraban tabú ni moralmente incorrectas de la forma en que podrían serlo en algunas culturas modernas. La sociedad griega ponía un fuerte énfasis en la belleza y la destreza atlética masculina. Esta idealización de la forma masculina se extendía a expresiones de deseo del mismo sexo, a menudo centrándose en relaciones entre hombres mayores, erasts, y hombres más jóvenes, eromenos, en contextos de mentoría o romance. Algunas interpretaciones sugieren que las relaciones homosexuales en la mitología griega tenían significados simbólicos o alegóricos, representando conceptos como la iniciación, las dinámicas de poder o la fusión de cualidades masculinas y femeninas. Zeus y Ganímedes. El mito de Zeus y Ganímedes es una de las historias más conocidas que involucran relaciones del mismo sexo en la mitología griega. Zeus conoció a Ganímedes en el monte Ida, una montaña ubicada en la antigua Troya, que se encuentra en la actual Turquía. Ganímedes estaba cuidando el rebaño de su padre. Ganímedes era un apuesto joven príncipe de Troya, famoso por su belleza. Según el mito, Zeus, el rey de los dioses, quedó tan infatuado con la belleza de Ganímedes que se transformó en un águila, su ave sagrada, para llevarse a Ganímedes al monte Olimpo. En el monte Olimpo, Ganímedes se convirtió en el copero de Zeus, reemplazando a Hebe, la hija de Zeus y Hera. Su papel consistía en servir néctar y ambrosía a los dioses, lo que les otorgaba la inmortalidad. Zeus también otorgó a Ganímedes juventud eterna e inmortalidad. El joven príncipe troyano se convirtió en la constelación de Acuario, o a veces en la constelación de Águila, y la luna más grande de Júpiter, el equivalente romano de Zeus, lleva el nombre de Ganímedes en honor al mito. Este mito ha sido representado en numerosas obras de arte a lo largo de la historia, desde la cerámica antigua hasta las pinturas renacentistas. Apolo y Jacinto. La historia de Apolo y Jacinto es un ejemplo notable de amor entre personas del mismo sexo en la mitología griega antigua. Apolo conoció a Jacinto en una región llamada Amyclae, que estaba ubicada en la antigua Esparta, Grecia. Jacinto era un bello príncipe espartano conocido por su atractivo. Apolo quedó cautivado por la gracia, destreza atlética y encanto de Jacinto. Los dos se convirtieron en amigos cercanos, con Apolo enseñando a Jacinto varias habilidades y compartiendo su amor por la música y los deportes. Apolo, el dios del sol, la profecía, la música y la curación, estaba profundamente enamorado de Jacinto. A menudo se los representaba participando en actividades tradicionalmente masculinas juntos, como la caza, los deportes y la música. En una versión de la historia, un día, mientras Apolo y Jacinto lanzaban un disco, Apolo, tratando de impresionar a Jacinto, lo lanzó con toda su fuerza. Jacinto, intentando atrapar el disco para impresionar a Apolo, fue golpeado por el disco y resultó mortalmente herido. En otra versión, se dice que el dios del viento, Céfiro, que también estaba enamorado de Jacinto y celoso de la preferencia de Apolo, fue el responsable de redirigir el disco para que golpeara a Jacinto. Independientemente de la versión, la lesión de Jacinto fue fatal. Cuando murió, Apolo sintió una inmensa tristeza y culpa. En lugar de permitir que Hades reclamara a Jacinto, Apolo hizo que brotara una flor, el jacinto, de su sangre derramada. Según la versión de la historia, la flor llevaba la palabra griega Aea, que significa ay, inscrita en sus pétalos o se hacía que siempre inclinara la cabeza en luto por la muerte de Jacinto. Al igual que la historia de Zeus y Ganímedes, este relato refleja la práctica griega antigua de la pederastia, en la que un hombre adulto asumía un papel de mentor para un hombre más joven, a menudo con un elemento romántico o sexual. Como muchas leyendas griegas que tratan sobre el amor y el deseo, la historia de Apolo y Jacinto representa emociones intensas y eventos dramáticos y trágicos. Permanece como un poderoso símbolo del amor, la belleza y la fugacidad de la juventud. Hermes y Croco. La relación entre Hermes, el dios mensajero, y Croco es menos conocida que las que involucran a Apolo, Jacinto, Zeus o Ganímedes, pero es otro ejemplo de relaciones del mismo sexo en la mitología griega.
En el mito, Croco era un joven apuesto, y Hermes estaba profundamente enamorado de él. Sin embargo, la relación terminó trágicamente. Mientras los dos jugaban al disco, Hermes golpeó accidentalmente a Croco en la cabeza con el disco, causando una lesión mortal. En algunas versiones de la historia, es el dios del viento, Céfiro, quien, por celos, guía el disco para que golpee a Croco. Abrumado por el dolor, Hermes transformó el cuerpo de Croco en una flor que se conoció como la flor del azafrán. El llamativo estigma rojo de la flor representa la sangre derramada de Croco, simbolizando el amor eterno y el trágico final del joven. Esta historia, al igual que muchas otras leyendas griegas, resalta los temas del amor, la pérdida y la transformación. La creación de la flor del azafrán a partir de la sangre de Croco es un ejemplo del motivo de una flor nacida de una muerte trágica, similar a los mitos de Narciso, Adonis y Jacinto. Poseidón y Pelops. La relación entre Poseidón, el dios del mar, y Pelops, un príncipe mortal, es otro ejemplo de relaciones del mismo sexo representadas en la mitología griega antigua. Tántalo, el padre de Pelops, cometió un acto horrible que ofendió a los dioses. En un intento de poner a prueba los poderes de observación de los dioses, Tántalo mató a Pelops, su propio hijo, y lo sirvió como estofado a los dioses. La mayoría de los dioses se dieron cuenta de que algo estaba mal y se negaron a participar en la comida. Sin embargo, Demeter, que estaba afligida por el rapto de su hija Perséfone por Hades, consumió sin saberlo una porción del hombro izquierdo de Pelops. Los dioses, conscientes de la terrible hazaña de Tántalo, lo castigaron por su arrogancia y lo condenaron a un tormento eterno en el Tártaro, una sección del inframundo reservada para los pecadores más atroces. Mientras tanto, Pelops fue resucitado y devuelto a la vida por los dioses. Reconstruyeron su cuerpo, excepto por el hombro izquierdo que faltaba, que fue reemplazado por uno hecho de marfil por Hefesto, el dios herrero. Pelops era un joven apuesto, y Poseidón, impresionado por su belleza, se enamoró de él. El dios llevó a Pelops al Olimpo, donde vivió con los dioses durante varios años. Poseidón obsequió a Pelops muchas cosas, incluyendo enseñarle a conducir su carro divino tirado por caballos alados. En algunas versiones del mito, Poseidón también hizo de Pelops su amante. Después de un tiempo, Pelops fue devuelto a la tierra. Pelops es quizás más famoso por su participación en la carrera de carros para ganar la mano de Hipodamia, lo que llevó a una serie de eventos trágicos conocidos como la maldición de la casa de Atreo, de la que surgieron varias tragedias griegas famosas. Dionisio y Ámpelo. Dionisio, el dios del vino, el placer y la festividad en la mitología griega, tuvo varios amantes, tanto hombres como mujeres. Entre los amantes masculinos, Ámpelo, un joven sátiro, seres mitad hombre y mitad cabra que habitaban los bosques y montañas, fue el más conocido. Ámpelo y Dionisio fueron compañeros cercanos. Dionisio sentía un profundo amor y afecto por Ámpelo, y pasaban mucho tiempo juntos. Sin embargo, al igual que muchos mitos de amor en la mitología griega, su historia está marcada por la tragedia. En una versión de la historia, Ámpelo murió montando un toro sagrado para Dionisio. Sintiéndose competitivo con el dios del sol, Helios, quien recientemente había convertido a su hijo Faetón en una constelación en el cielo, Ámpelo decidió montar un toro salvaje. A pesar de las advertencias de Dionisio, Ámpelo fue arrojado del toro y corneado hasta la muerte. Dionisio, afligido por la muerte de Ámpelo, lo transformó en una vid, de la cual se obtiene el vino. Esto es significativo, ya que Dionisio es el dios del vino, y el vino se convirtió en su bebida sagrada. Heracles y Jaíles. La historia de Heracles, más conocido por su nombre romano, Hércules y Jaíles, es un cuento importante en la mitología griega, especialmente en el contexto del amor y la compañía entre personas del mismo sexo. Jaíles era un joven de extraordinaria belleza y atrajo la atención de Heracles, uno de los más grandes héroes griegos, conocido por su fuerza y por sus 12 trabajos. Jaíles era el hijo de Teodamas, un rey de Tesalia, a quien Heracles mató en batalla. Heracles entonces tomó a Jaíles bajo su protección, lo crió y le enseñó a ser un guerrero. Su relación no era únicamente la de mentor y discípulo,
Heracles amaba a Jaíles y se volvieron inseparables. Su aventura compartida más famosa ocurrió cuando se unieron a la tripulación del Argo en busca del vellocino de oro, un viaje épico que los llevó a los confines de la tierra. La participación de Heracles en la expedición de los argonautas fue inusual, ya que era un héroe por derecho propio y generalmente actuaba solo, pero su afecto por Jaíles lo llevó a unirse a la expedición. El giro trágico en la historia ocurre cuando los argonautas hacen una parada en Mysie, en Asia Menor. Jaíles fue enviado a buscar agua de un manantial, donde llamó la atención de las ninfas del agua debido a su extraordinaria belleza. Fascinadas por él, lo arrastraron al manantial, desapareciendo con él. Cuando Jaíles no regresó al barco, Heracles se llenó de preocupación. Buscó a Jaíles toda la noche, llamando su nombre, pero sus esfuerzos fueron en vano. Jaíles había desaparecido, llevado por las ninfas. Heracles estaba tan consumido por su búsqueda de Jaíles que descuidó su deber hacia los argonautas y eventualmente fue abandonado por la nave. La pérdida de Jaíles afectó profundamente a Heracles, mostrando el fuerte vínculo y amor que existía entre ellos. Aquiles y Patroclo. La relación entre Aquiles y Patroclo es una de las más significativas en la mitología griega y se representa famosamente en la Ilíada de Homero. Aquiles, hijo del mortal Peleo y la Nereida Tetis, fue el más grande de todos los guerreros griegos. Patroclo, también un hábil guerrero, fue su compañero más cercano. Ambos fueron héroes que lucharon en la guerra de Troya. Su relación a menudo se considera un ejemplo de amistad profunda y compañía fraterna, pero muchas interpretaciones antiguas y modernas sugieren una relación romántica o sexual. La Ilíada nunca especifica la naturaleza de su relación, pero su cercanía y la profundidad de su vínculo son evidentes. La demostración más conmovedora de su vínculo llega con la muerte de Patroclo. En la Ilíada, Patroclo toma prestada la armadura de Aquiles para liderar a los griegos en la batalla cuando Aquiles se niega a luchar después de una disputa con Agamenón, el rey griego. Patroclo es asesinado por Héctor, el príncipe de Troya, lo que destroza a Aquiles. El dolor de Aquiles por la muerte de Patroclo es profundo. Organiza un gran funeral y juegos en su honor, se niega a comer o dormir y lamenta repetidamente la pérdida de su querido compañero. La profundidad del dolor de Aquiles y sus expresiones de anhelo por Patroclo han llevado a muchos lectores y estudiosos a sugerir un aspecto romántico, si no sexual, en su relación. Aquiles luego venga la muerte de Patroclo matando a Héctor, lo que es uno de los eventos clave en la Ilíada. Esto refleja la profundidad del amor de Aquiles por Patroclo y su deseo de vengar su muerte. Apolo y Cipariso. La historia de Apolo y Cipariso es otro cuento de la mitología griega que involucra amor del mismo sexo y un final trágico. Cipariso era un joven hermoso de la isla de Scios, nieto del rey. Era el favorito de Apolo, el dios del sol, la música y la profecía. Su relación, al igual que muchas otras entre dioses y mortales en la mitología griega, se caracterizaba por un amor y admiración mutuos. Cipariso también era adorado por Céfiro, el viento del oeste. La tragedia en su historia ocurre cuando Cipariso mata accidentalmente a un ciervo sagrado que apreciaba mucho. Devastado e inconsolable por su error, Cipariso le pidió a Apolo que le permitiera lamentarse para siempre. Al ver a su amado tan afectado, Apolo le concedió su deseo. Transformó a Cipariso en un ciprés, que en la mitología griega a menudo se asocia con el duelo y el inframundo. Hasta el día de hoy, el ciprés se encuentra con frecuencia en cementerios mediterráneos, como un símbolo de luto en honor a la pena de Cipariso. Orfeo y los jóvenes tracios. Orfeo es una figura legendaria en la mitología griega, conocido por sus habilidades musicales sobrenaturales. Era considerado el mejor músico y poeta de todos, cuyas canciones podían encantar a las bestias salvajes e incluso persuadir a las rocas y los árboles a moverse. En la mayoría de las versiones tradicionales de la historia, Orfeo se enamora profundamente de una ninfa llamada Eurídice. Cuando ella muere por la mordedura de una serpiente, Orfeo se aventura en el inframundo para traerla de vuelta. Encanta a Hades y Perséfone con su música y acuerdan dejar que Eurídice regrese con él al mundo de los vivos con una condición, que camine delante de ella y no mire hacia atrás hasta que ambos estén en el mundo superior. Sin embargo,
Justo antes de llegar a la superficie, Orfeo se da la vuelta, lo que hace que Eurídice sea enviada de regreso al inframundo permanentemente. Después de perder a Eurídice por segunda vez, Orfeo renuncia al amor de las mujeres. Los detalles de lo que sucede después de esto varían. Algunas fuentes sugieren que solo se relaciona con jóvenes, introduciendo la pederastia a los tracios. Otros sugieren que evita toda compañía humana, abrazando una existencia ermitaña. Este aspecto del mito de Orfeo proviene de un estrato relativamente tardío de la mitología clásica, durante un periodo en el que los filósofos y escritores mostraban un interés creciente en la vida interior de los personajes mitológicos y en la exploración de temas psicológicos y sociales complejos. La forma en que Orfeo muere también varía en diferentes mitos. Una versión común sugiere que su amor por los hombres fue una de las razones por las que fue asesinado por las bacantes, seguidoras de Dionisio. Dionisio y Prosimnus. La historia de Dionisio y Prosimnus proviene de una fuente relativamente tardía en el mundo griego antiguo, como parte de los misterios órficos, y trata sobre el viaje del dios Dionisio al inframundo. Según el mito, Dionisio quería traer de vuelta del inframundo a su madre, Semele. Prosimnus, un hombre mortal, se ofreció a guiar a Dionisio, pero pidió un favor a cambio: quería acostarse con Dionisio. Dionisio aceptó la solicitud de Prosimnus. Sin embargo, cuando Dionisio regresó del inframundo, Prosimnus ya había fallecido. Para honrar su acuerdo, Dionisio fabricó un falo a partir de un higuero y llevó a cabo ritualmente su pacto en la tumba de Prosimnus. Este mito a menudo se interpreta como parte del tema más amplio en la cultura griega antigua de las relaciones entre dioses y mortales, y la interconexión de la divinidad, la mortalidad, el amor y la muerte. Íolo y Heracles. Íolo es una figura de la mitología griega conocida principalmente por ser el sobrino de confianza y auriga del héroe Heracles, conocido como Hércules en la mitología romana. Íolo era el hijo de Ificles, quien era medio hermano de Heracles, lo que lo convertía en sobrino de Heracles. Íolo es mejor conocido por ayudar a Heracles en algunas de sus famosas hazañas. Destacadamente, desempeñó un papel crucial en la segunda de las 12 hazañas de Heracles, matar a la hidra de Lene. Según el mito, cada vez que Heracles cortaba una cabeza de la hidra, crecían 2 nuevas en su lugar. Íolo ideó la idea de usar una antorcha para cauterizar los muñones del cuello después de la decapitación, evitando que crecieran nuevas cabezas. Esta táctica tuvo éxito y Heracles pudo derrotar al monstruo. La naturaleza de la relación entre Heracles e Íolo es objeto de especulación. En la antigüedad, había un santuario a Íolo en Tebas, donde las parejas de hombres podían jurar fidelidad mutua. Esto ha llevado a sugerencias de que el vínculo entre Íolo y Heracles podría haber tenido una naturaleza romántica o sexual. Poseidón y Nerites. Nerites era una deidad menor en la mitología griega, representado como un apuesto y encantador joven dios marino. Era uno de los 50 Nereidas, ninfas del mar que eran hijas del antiguo dios marino Nereo y la Oceánide Doris. Según el mito, Poseidón, el dios olímpico del mar, los caballos y los terremotos, se enamoró de Nerites debido a su extraordinaria belleza y gracia. Desarrollaron un vínculo profundo y compartieron una apasionada relación romántica. Nerites era el único de los dioses marinos que podía rivalizar con Poseidón en el control del mar y sus habitantes, lo que le valió un lugar especial junto a Poseidón. Cuando se creó el carro dorado de Poseidón, que usaría para cabalgar sobre la superficie del mar, se planeó que Nerites se convirtiera en uno de sus aurigas, guiando a las criaturas marinas que tiraban del carro. Sin embargo, Afrodita, la diosa del amor y la belleza, también quedó impresionada por la deslumbrante belleza de Nerites. Deseaba llevarlo a Olimpo para que fuera su compañero, prometiéndole inmortalidad y juventud eterna. Pero Nerites amaba a Poseidón y optó por quedarse en el mar en lugar de ascender a Olimpo. En algunas versiones de la historia, Afrodita, llena de ira y celos por su rechazo, usó sus poderes para transformar a Nerites en un molusco o, en algunas versiones, un caracol marino. Se creía que esta criatura era el primer molusco en el mundo, su forma reflejando la belleza perdida de Nerites. Se decía que permanecería para siempre en el mar, el lugar que amaba, pero también llevaría para siempre la marca del desprecio de Afrodita.
La historia de Poseidón y Nerites es una historia de amor trágica que refleja los temas de pasión, lealtad y las consecuencias de enfurecer a los dioses que son frecuentes en la mitología griega. Proporciona otro ejemplo de relaciones homosexuales en la mitología griega y muestra cómo las complejas relaciones de los dioses a menudo resultaban en transformaciones y otros desenlaces dramáticos. Si bien las relaciones homosexuales entre hombres son más comunes en la mitología griega antigua, hay menos ejemplos de tales relaciones entre mujeres. Hipis e Iansa. El relato de Hipis e Iansa es una de las historias más singulares de la mitología griega, principalmente por su exploración de la transformación de género. Esta historia es contada por el poeta romano Ovidio en su obra Metamorfosis. La historia comienza con una mujer cretense llamada Teletusa, que está embarazada. Su esposo, Lictus, le dice que no puede permitirse criar a una hija y le ordena que, si el bebé es una niña, debe ser asesinada. Acongojada, Teletusa ora a la diosa Isis en busca de ayuda. Isis se le aparece en un sueño y le dice que desobedezca las órdenes de su esposo y cría al niño, sin importar su sexo. Teletusa da a luz a una niña y la llama Hipis, disfrazándola como un niño desde su nacimiento. A medida que Hipis crece, desconoce su sexo biológico y se cree un niño, al igual que todos los demás. Finalmente, Hipis queda comprometido con una hermosa joven llamada Iansa. Ambos se enamoran profundamente, pero Hipis está atormentado por el hecho de que no puede casarse con Iansa porque biológicamente es una mujer, a pesar de que Iansa y todos los demás creen que Hipis es un hombre. El día de su boda prevista, Teletusa lleva a Hipis al templo de Isis y reza por ayuda. Isis responde transformando a Hipis en un hombre. La transformación no es solo superficial, sino completa y física. El agradecido Hipis y su madre regresan a casa, donde Hipis e Iansa se casan felizmente. La historia de Hipis e Iansa es bastante única en el corpus de la mitología griega y romana, ya que aborda directamente el tema de la identidad de género y la transformación, y presenta una relación del mismo sexo que se representa de manera positiva y termina felizmente. Daído y Anna. La relación entre Daído y Anna se describe en la epopeya de Virgilio, la Eneida. Aunque la Eneida es una obra de mitología romana, no griega, se inspira en gran medida en temas mitológicos griegos y fue influenciada significativamente por la Ilíada y la Odisea de Homero. En la Eneida, Daído es la fundadora y reina de Cartago, y Anna es su devota hermana. Se representa que su relación es muy estrecha. Después de la muerte del esposo de Daído, Siqueo, Anna alienta a su hermana a casarse de nuevo, viendo el potencial de una alianza política beneficiosa. Es Anna quien convence a Daído de casarse con Eneas, el héroe troyano y protagonista de la Eneida. Más tarde en la historia, cuando Eneas abandona a Daído bajo órdenes divinas para ir y fundar la ciudad de Roma, Daído queda desolada. Anna, que había estado ausente, regresa y encuentra a Daído angustiada y suicida. A pesar de los intentos de Anna por consolarla, Daído se quita la vida en una pira que había construido bajo el pretexto de un ritual mágico para curar su dolor de corazón. En algunas versiones de la historia, Anna se arroja al mar después de la muerte de Daído, mientras que en otras, termina en Italia y desempeña un papel en los primeros días de Roma. Aunque la relación entre Daído y Anna se presenta como profundamente afectuosa y cercana, es importante señalar que no hay mención explícita de una relación romántica o sexual entre ellas en el texto de Virgilio. Algunas interpretaciones modernas han leído un subtexto homoerótico en su relación. Calisto y Artemis. Calisto era una ninfa y una de las seguidoras de la diosa Artemis. Según algunas versiones del mito, Calisto y Artemis desarrollaron una relación romántica. Sin embargo, cuando Zeus, el rey de los dioses, deseó a Calisto, se disfrazó de Artemis y la sedujo. Esto resultó en el embarazo de Calisto, y cuando Artemis descubrió la verdad, la convirtió en una osa. Más tarde, el hijo de Calisto, Arcas, sin saber el destino de su madre, estuvo a punto de matarla mientras cazaba. Sin embargo, Zeus intervino y los transformó a ambos en las constelaciones de la Osa Mayor y la Osa Menor para preservar su vínculo. Es importante señalar que las interpretaciones de los mitos pueden variar y diferentes versiones pueden presentar matices diferentes en las relaciones entre los personajes.